Buenas tardes para todos, yo soy Andrés Naranjo, ginecólogo y obstetra de la Universidad de Caldas y les voy a hacer una presentación sobre vigilancia fetal. Haciendo énfasis en monitoreo fetal, mencionaré algunos aspectos del perfil biofísico y unos aspectos muy cortos del Doppler fetal. Dentro del marco de la vigilancia fetal también se menciona el monitoreo de los movimientos fetales, pero estos ya se han mencionado en otro material incluido en el diplomado en salud sexual y reproductiva. Básicamente esta charla gira alrededor de la interpretación actual de la monitoría fetal electrónica. El monitoreo fetal es el análisis de la frecuencia cardíaca fetal con miras a determinar la hipoxia fetal. Por disminución de las concentraciones de oxígeno en el feto hay activación del simpático que impacta sobre la actividad cardiovascular que se refleja para nosotros en la frecuencia cardíaca fetal. Todo esto inmerso en redistribución de flujo y en movilización de reservas de glucógeno en el feto. Dentro de la nomenclatura en la descripción de la actividad uterina encontramos que lo normal es 5 contracciones o menos en un periodo de 10 minutos, en un promedio de 30 minutos. La taquisistolia es más de 5 contracciones en 10 minutos, en un promedio de 30 minutos. Las características de las contracciones uterinas. Los términos hiperestimulación e hipercontractibilidad no están definidos bien en la literatura y deben abandonarse. Por ello, acudimos ahora al término taquisistolia. La taquisistolia siempre debe ser calificada con respecto a la presencia o ausencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Taquisistolia aplica tanto para el trabajo de parto espontáneo como para el trabajo de parto inducido. Esta charla se basa fundamentalmente en las guías de manejo de práctica clínica del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la última actualización para el monitoreo fetal intraparto, la nomenclatura de interpretación y principios generales de manejo. Su última actualización fue en febrero de 2009. Este artículo se puede bajar de manera gratuita de las bases de datos que está afiliada a la Universidad de Caldas. Continuando con la nomenclatura, la línea de base o la frecuencia cardíaca fetal basal es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal durante un segmento de 10 minutos, exceptuando cambios episódicos periódicos, periodos de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal marcada y segmentos de línea de base que difieren en más de 25 latidos por minuto. La línea de base podrá ser definida como mínimo de 2 minutos en un segmento de 10 minutos. Teniendo en cuenta esto, lo normal en la frecuencia cardíaca fetal es entre 110 y 160 latidos por minuto. La taquicardia será una frecuencia cardíaca basal mayor a 160 latidos por minuto y la bradicardia menor de 110 latidos por minuto. Otro concepto importante en el monitoreo es la variabilidad en la línea de base. Esta se define como la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal basal. Y encontramos 4 subdivisiones: ausente cuando el rango de amplitud es indetectable, mínima cuando el rango de amplitud es detectable pero menor o igual a 5 latidos por minuto, moderado es lo normal con un rango de amplitud de 6 a 25 latidos por minuto, y marcada cuando el rango de amplitud es mayor a 25 latidos por minuto. Estos son algunos ejemplos. Variabilidad ausente de la frecuencia cardíaca fetal casi que se encuentra como una línea continua. En esta no vemos ascensos de la frecuencia cardíaca fetal tampoco. Mínima, ¿sí?, cuando es menor de 5 latidos por minuto de la línea de base. Moderada o normal, esto es lo que generalmente encontramos en los monitoreos que nos encontramos en la práctica clínica. La variación es entre 6 y 25 latidos por minuto.
y cuando tenemos más de 25 latidos por minuto encontramos una variabilidad marcada. Continuando con los conceptos, aceleración es un aumento brusco, o sea, visualmente se percibe en el monitoreo fetal entre el inicio y el pico es de menos de 30 segundos de la frecuencia cardíaca fetal. Para valorar la aceleración tenemos que tener en cuenta si estamos frente a una gestación mayor de 32 semanas o igual o menor de 32 semanas. Así, en las pacientes que cursan con una gestación mayor a 32 semanas, la aceleración debe tener al menos 15 latidos por minuto por encima de la basal y que tenga una duración de 15 segundos o más, pero menos de 2 minutos desde el inicio al retorno. Y tengan en cuenta esto de 2 minutos que más adelante lo mencionaremos. Y en los de menor de 32 semanas, de al menos 10 latidos por minuto la aceleración por encima de la línea de base, de 10 segundos o más, y menos de 2 minutos desde el inicio al retorno. La aceleración prolongada dura 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Si una aceleración dura 10 minutos o más, se considera un cambio en la línea de base. Es bien importante esto. La aceleración prolongada, ¿sí?, dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, y si hay más de 10 minutos de duración, es un cambio en la línea de base. Un ejemplo de aceleración es este, en el cual la línea de base abruptamente vemos el inicio, ¿sí?, tenemos un acné, ¿sí?, que se da la parte más alta en la aceleración y hay un retorno a la línea de base. Esto pues es una aceleración que dura menos de 2 minutos. Más adelante veremos las aceleraciones prolongadas. Continuamos con la nomenclatura. La desaceleración temprana es una disminución gradual y un retorno de la frecuencia cardíaca fetal, generalmente simétrica y generalmente se asocia con las contracciones uterinas. Desde el inicio al nadir hay 30 segundos o más, ¿sí? Se calcula desde el inicio hasta el nadir de la desaceleración. El nadir de la desaceleración se produce al mismo tiempo que el pico de la contracción. ¿Qué facilita el reconocerla? Que en la mayoría de los casos la aparición, el nadir y la recuperación de la desaceleración son coincidentes con el comienzo, el pico y final de la contracción respectivamente, lo que siempre hemos conocido como las desaceleraciones en espejo, y este es uno de los ejemplos, ¿sí? Hay un inicio, un nadir y una recuperación de la desaceleración que coincide con el inicio, con el pico y con el final de la contracción, y el inicio, desde el inicio hasta el nadir, es mayor de 30 segundos. La desaceleración tardía, igual como la anterior, es una disminución gradual, generalmente simétrica, y retorno de la frecuencia cardíaca fetal asociada a una contracción uterina, igual que la anterior, desde el inicio al nadir de 30 segundos o más, e igual que la anterior se calcula desde el inicio hasta el nadir de la desaceleración. Para reconocerla, esta se retrasa en tiempo. El nadir de la desaceleración ocurre después del pico de la contracción. En la mayoría de los casos, el inicio, el nadir y la recuperación de la desaceleración se producen después del comienzo, pico y final de la contracción respectivamente. Y el ejemplo de este es una desaceleración que no coincide con la contracción en la medida en que el inicio, nadir y recuperación es retardado en el tiempo con relación al inicio, pico y final de la contracción, ¿sí? Desde el inicio al nadir, nuevamente, para todas estas desaceleraciones hay 30 segundos o más. Y finalmente, en las desaceleraciones está la desaceleración variable. En esta sí hay una disminución abrupta de la frecuencia cardíaca fetal. También se debe cumplir el requisito que desde el inicio al nadir existan 30 segundos o más, y se calcula desde el inicio hasta el nadir de la desaceleración, como las antes mencionadas. La disminución de la frecuencia cardíaca fetal es de 15 latidos por minuto o más, con una duración de 15 segundos o más y de menos de 2 minutos de duración. Aquí se persiste ese concepto de menos de 2 minutos,
Si es más de 2 minutos hablaríamos de una desaceleración prolongada, y si es más de 10 minutos hablaríamos de un cambio en la línea de base. Cuando las desaceleraciones variables se asocian con las contracciones uterinas, su aparición, profundidad y duración comúnmente varían en las sucesivas contracciones uterinas. La desaceleración variable, ¿sí?, suele tener formas distintas entre una y otra. Pueden o no guardar relación con la contracción uterina, como lo vemos acá, ¿sí? Es una disminución abrupta que es visualmente aparente, ¿sí?, de menos de 30 segundos, con disminución de 15 latidos o más por más de 15 segundos, pero menos de 2 segundos. Las desaceleraciones variables son muy frecuentes en el seguimiento de los trabajos de parto. Las desaceleraciones variables recurrentes son indicativas de que ha habido compresión del cordón umbilical y debe tratar de corregirse la causa. Las desaceleraciones variables ocasionales, ¿sí?, son muy frecuentes que ocurran, y en la medida en que no sean recurrentes no se asocian con ningún efecto en el recién nacido desde el punto de vista del Apgar o acidemia fetal al nacer. Con respecto a la desaceleración prolongada, ya hemos venido mencionando, es una disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea de base de 15 latidos por minuto o más, que duran 2 minutos o más, pero menos de 10 minutos. Si una desaceleración dura 10 minutos o más, se considera cambio en la línea de base. Esto pues es un ejemplo de la desaceleración prolongada, ¿sí?, desde el inicio al nadir, y la recuperación se da en menos de 10 minutos, ¿sí? Por lo tanto es una desaceleración prolongada. Si hubiese persistido la desaceleración por más de 10 minutos, se consideraría un cambio en la línea de base, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, en el inicio está en el recuadro verde, que indicaría una frecuencia cardíaca fetal, pero si se hubiese quedado por debajo de esto, hubiese pasado a una bradicardia fetal. El patrón sinusoidal, ¿sí?, es también un patrón ondulado de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, con una frecuencia de ciclo de 3 a 5 por minuto, que persiste durante 20 minutos o más. Este sí es un patrón ominoso de un estado fetal insatisfactorio, posiblemente asociado con acidemia fetal, y es un criterio de desembarazar inmediatamente a la paciente. Teniendo en cuenta todos estos conceptos o la nomenclatura que acabamos de mencionar, los diferentes monitoreos se engloban en 3 categorías diferentes. Categoría 1 es un trazado normal, fuertemente predictivo del estado ácido-base normal al momento de la observación. Las pacientes, en este caso, quienes están en categoría 1, su monitoreo, pueden ser monitoreadas de manera rutinaria y no requieren acciones específicas. El monitoreo categoría 2 es un trazado indeterminado, no es predictivo de estado ácido-básico fetal anormal. Sin embargo, no hay evidencia adecuada para clasificarlo como categoría 1, que sería el normal, o el categoría 3, que es francamente anormal. Este pues requiere evaluación, supervisión permanente y revaloración teniendo en cuenta todas las circunstancias clínicas asociadas. Ahí impera el cuadro clínico: ruptura de membranas, ¿sí?, un embarazo prolongado, diabetes gestacional, restricción del crecimiento fetal, para pensar en qué otras posibles ayudas para determinar bienestar fetal deberíamos utilizar. En algunas circunstancias pueden ser utilizados otros test auxiliares de vigilancia para asegurar el bienestar fetal, o las medidas de reanimación pueden también ser utilizadas con los trazos categoría 2. Estas maniobras ya las vamos a mencionar. Y la categoría 3 es un trazado anormal, se asocia con estado fetal ácido-base anormal al momento de la evaluación, requiere evaluación rápida y accionar rápido, y dependiendo de la situación clínica se realizarán esfuerzos para resolver rápidamente el patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal. Si tenemos un monitoreo categoría 2 o un monitoreo categoría 3,
Iniciamos las medidas de reanimación intrauterina. Básicamente son aumentar la FiO2 materna, colocándole oxígeno a la madre. Generalmente utilizamos oxígeno bajo máscara con reservorio a 10 litros por minuto. Cambiamos la posición materna al decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Lo que mejora el retorno venoso por evitar la compresión uterina de la cava. Si tiene la paciente uterotónicos como oxitocina, suspendemos las inducciones del parto. Hay que tomar una presión arterial para descartar hipotensión, y si esta está presente, poner líquidos endovenosos. Tratamiento de taquisistolia con cambios en la frecuencia cardíaca fetal. En algunos casos podríamos utilizar un útero inhibidor. Y si el trazado es categoría 3 y no se resuelve con estas medidas de reanimación intrauterina, la paciente se debe desembarazar. Los monitoreos categoría 1 incluyen todos los siguientes: cuando su línea de base está en 310 y 160 latidos por minuto, cuando la variabilidad en la línea de base es moderada, cuando las desaceleraciones tardías o variables son ausentes, y pueden estar presentes las desaceleraciones tempranas o ausentes. Igual, las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Es muy fácil catalogar un monitoreo como categoría 1, como categoría 3, ¿sí? Queda ese otro grupo muy grande que engloba la categoría 2, que es el subtipo indeterminado. La categoría 3, entonces, encontramos monitoreos con variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal ausente, y además cualquiera de los siguientes, como desaceleraciones tardías a casi recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes, bradicardia o, como mencionamos, el patrón sinusoidal. Así bien, el resto de monitoreos se incluyen en la categoría 2. Son un porcentaje importante que encontramos en la práctica clínica. Ejemplos incluyen alteraciones en la línea de base como bradicardia que no se acompaña de variabilidad ausente, o sea, bradicardia con buena variabilidad, taquicardias fetales. Con respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que tenga una variabilidad mínima o que tenga una variabilidad ausente, sin desaceleraciones recurrentes, o que tenga una variabilidad marcada en la línea de base. Categoría 2, teniendo en cuenta las aceleraciones, es ausencia de aceleraciones inducidas tras la estimulación fetal. La estimulación fetal se puede hacer, ¿sí?, con un estímulo en el cuero cabelludo luego de que las membranas están rotas. Y con respecto a las desaceleraciones periódicas, miren que pueden estar presentes desaceleraciones recurrentes variables acompañados por variabilidad mínima o moderada en la línea de base, una desaceleración prolongada de más de 2 minutos pero menos de 10 minutos, desaceleraciones tardías recurrentes pero con variabilidad moderada, o desaceleraciones variables con otras características tales como lento retorno a la línea de base. Todas estas estarían dentro de la categoría 2. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Esto pues es un trazo reactivo normal. Aquí encontramos una frecuencia cardíaca fetal basal de aproximadamente 130. Encontramos ascensos periódicos de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, presencia de aceleraciones, ¿sí? Podemos ver que no hay ningún tipo de desaceleración, y que además, si miramos el tocodinamómetro externo, que es la parte inferior, registra aproximadamente 3 contracciones en 10 minutos. Esto es un ejemplo típico del monitoreo fetal categoría 1. Aquí encontramos desaceleraciones variables recurrentes, ¿sí? Desaceleraciones variables recurrentes. Tenemos unas desaceleraciones. En la primera desaceleración podemos ver que desciende la frecuencia cardíaca fetal de 140 hasta 90 latidos por minuto, que recupera hacia la línea de base. Esto es una recuperación rápida, no es una recuperación lenta, pero lo que preocupa es que hay presencia de desaceleraciones variables recurrentes, aunque la variabilidad, como ustedes lo pueden observar, es una variabilidad moderada o
una variabilidad normal. Este es un trazo típico de un monitoreo fetal categoría 2 y aquí deberíamos instaurar maniobras de reanimación fetal. Este es otro ejemplo en el que vemos desaceleraciones variables también recurrentes, ¿sí? Con disminución de la frecuencia cardíaca fetal también desde 150 hasta 80, 90 en algunos casos. Estas desaceleraciones variables son variables en la medida en que la disminución de la frecuencia cardíaca fetal varía entre una desaceleración y otra. La forma de una desaceleración varía con relación a la otra, ¿sí? Esto también por las desaceleraciones recurrentes. Aquí ya empieza en partes del trazado a tener impacto sobre la variabilidad, ¿sí? Es un ejemplo también de monitoreo categoría 2. Estas son desaceleraciones tardías, como mencionábamos, el inicio, ¿sí? El pico, el nadir, el inicio, el nadir y la recuperación es tardío con respecto al inicio, al nadir y a la recuperación de la contracción. También son desaceleraciones tardías recurrentes en la medida en que se están dando asociadas con la contracción en más del 50%. Es otro concepto que debemos mencionar cuando se habla de recurrencia en las desaceleraciones tardías o en las desaceleraciones variables, es que ocurren en más del 50% de las contracciones en un periodo de tiempo determinado. Hay que tener en cuenta también que hay algunos medicamentos que impactan sobre algunas de las variables analizadas en el monitoreo fetal. Es así como los narcóticos, sí, que pueden estar presentes en pacientes a las cuales se les coloca analgesia peridural, o algunos médicos utilizan para yugular el dolor en el trabajo de parto. Pueden tener efectos como disminución en la variabilidad o el descenso en la frecuencia de las aceleraciones, ¿sí? La cocaína, otro ejemplo, tiene disminución en la variabilidad a largo plazo. Los corticosteroides, que muy frecuentemente se usan como maduradores fetales, disminuyen la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal con la betametasona, que es la más usada, no con la dexametasona. Generalmente acaban con el ritmo fetal diurno, incrementan, su efecto se incrementa o es mayor en 29 semanas de gestación y más. El sulfato de magnesio, que lo utilizamos en pacientes que tienen trastornos hipertensivos tipo preeclampsia con premonitorios presentes, tienen una disminución en la variabilidad a corto plazo y una disminución insignificante clínicamente en la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? También tiene algún efecto sobre las aceleraciones, principalmente en gestaciones avanzadas. La terbutalina, que se ha usado como un útero inhibidor, todos sabemos, incrementa la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal y puede llevar a una taquicardia fetal. La acidobudina, que es uno de los medicamentos que se da en pacientes que tienen VIH positivo y gestación, no tiene ningún impacto sobre la línea de base, ni la variabilidad, ni en el número de aceleraciones o desaceleraciones. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Esta es una línea de base que muestra una clara taquicardia. La línea de base está por encima de 160 latidos por minuto. Esto es una desaceleración prolongada. Este ejemplo pues ya lo había mostrado antes. Dura menos de 10 minutos, pero dura más de 2 minutos. En la discusión pues estaré atento a las preguntas que se puedan hacer alrededor del monitoreo fetal. Aquí les voy a hacer unas menciones muy cortas. Como les he mencionado, algunas de estas cosas ya se han mostrado en otros materiales pues, que se han aportado para el diplomado. El perfil biofísico es un método clínico no invasivo, fácil de aplicar, que evalúa que el feto tenga un aporte adecuado de oxígeno. Como ven, todas estas pruebas de bienestar fetal lo que buscan es predecir un aporte inadecuado de oxígeno en el feto. Entonces, así el objetivo del perfil biofísico también será detectar la acidemia fetal, que es el evento más común como causa de muerte fetal.
Los eventos en la hipoxia son graduales y predecibles. A medida que va apareciendo la hipoxia se van afectando algunos parámetros del perfil biofísico, y esto nos da una estimación de la presencia y grado de hipoxia. El 70-90% de las muertes fetales tardías presentan evidencia de compromiso agudo o crónico. Por lo tanto, el perfil biofísico es una herramienta para la intervención oportuna. El perfil biofísico se puede utilizar por encima de la semana 26 y tenemos puntajes normales entre 8 y 10, y es útil en gestaciones de alto riesgo tipo restricción del crecimiento fetal, ruptura prematura de membranas, o en los casos en que encontremos un monitoreo tipo 2 persistente en una paciente de bajo riesgo. Evalúa 4 variables agudas y una crónica. Las 4 variables agudas son los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, el tono fetal, ¿sí? Y el monitoreo fetal, como lo acabamos de ver, básicamente la reactividad o la presencia de aceleraciones en el monitoreo fetal. La variable crónica que se valora en el perfil biofísico es el líquido amniótico. La presencia de dichos parámetros indica ausencia de hipoxia, acidemia en el momento, al momento pues, del estudio, y viceversa en el sistema nervioso central. O sea, hay una adecuada oxigenación del feto. El perfil biofísico entonces en las variables ecográficas valora los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el tono fetal y el líquido amniótico. Y se puntúa entonces cada una de estas variables como 0 o como 2. 0 cuando es ausente y 2 cuando está presente. De los movimientos respiratorios, menos de 30 segundos de movimientos respiratorios en 30 minutos. Y puntaje 2 sería por lo menos presencia de por lo menos 30 segundos de movimientos respiratorios en 30 minutos. Los movimientos fetales, 2 o menos movimientos fetales en 30 minutos sería 0, y 3 o más movimientos en 30 minutos serían 2 puntos. Los movimientos simultáneos del tronco y extremidades cuentan como uno solo. El tono fetal es una posición de semi-extensión o extensión completa de las extremidades, sería 0, y un episodio de movimiento y una estabilidad de una posición de flexión a extensión con regreso rápido a la flexión. Esto pues se ve todo por ecografía. La reactividad la reactividad fetal tiene que ver con el monitoreo, que no se vean aceleraciones en menos de 2 en 40 minutos de observación, y puntaje 2 sería presencia de 2 o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de al menos 15 latidos por 15 segundos, acorde con la definición de aceleración, y asociados con movimientos fetales en 40 minutos. Y el líquido amniótico es el lago de líquido amniótico más grande, mide menos de 1 centímetro en 2 planos perpendiculares, 2 centímetros en el corte transversal, y puntaje de 2 es que hay al menos un lago de líquido amniótico que mide por lo menos 1 centímetro en 2 planos perpendiculares. Utilizamos pues el corte tangencial mayor a 2 centímetros. ¿Y esto cómo se interpreta? ¿Cierto? Si tiene un puntaje de 10 sobre 10, pues el seguimiento la interpretación es que no hay asfixia y el seguimiento es de rutina. 8 a 10 también se plantea cuando tiene el líquido amniótico normal, manejo pues que no hay asfixia y manejo conservador. 8 sobre 8, ¿cierto? Pero que no se realizó. Si utilizamos el monitoreo, el puntaje sería 10 sobre 10, ¿sí? O sobre una escala de 10. Pero si no utilizamos el monitoreo, que se llama perfil biofísico modificado, entonces sería sobre 8. Entonces si no se realiza y da 8 sobre 8, no es asfixia, el manejo también es de rutina en el seguimiento. Y empiezan a aparecer las alteraciones. 8 sobre 10 con disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Esto es predictivo de una asfixia crónica compensada. Así que si es maduro, o sea mayor de 37 semanas, pues se induce el parto. Pero si es inmaduro aún, se hacen exámenes seriados 2 veces por semana. 6 sobre 10 con un líquido normal, ¿sí? Es una posible asfixia aguda. Entonces volvemos, si es maduro mayor de 37 semanas se induce el parto, pero si no, se repiten las valoraciones en 24, ¿cierto? Si es menor o igual a 6 sobre 10, en el próximo examen se llevará al parto.
y así sucesivamente. 6/10 con disminución del líquido amniótico, asfixia crónica con posible asfixia aguda, ¿cierto? Hay que determinar si la edad gestacional es mayor o igual a 32 semanas, aquí se pensaría en el parto. Si es menor de 32 semanas se llevaría a un examen diario con perfil biofísico. 4/10 con líquido amniótico normal, asfixia aguda probable, ¿sí? Entonces aquí también si es mayor de 32 semanas es parto, si es menor de 32 semanas un test diario. 4/10 con disminución del líquido amniótico, asfixia crónica con asfixia aguda probable, si es mayor de 26 semanas parto. 2/10 asfixia aguda casi certera, si es mayor de 26 semanas parto. Y 0/10 pues es una marcada o una asfixia severa marcada, y si es mayor de 26 semanas es el parto. Esto pues a muy grosso modo sobre el monitoreo fetal. A ustedes les debe quedar es que si hay alguna duda sobre la oxigenación dada por monitoreos fetales repetidos, o si hay dudas sobre una ruptura de prematura de membranas que se quiere cuantificar el líquido amniótico, o pacientes que vienen en seguimiento por restricción de crecimiento fetal, es una muy buena herramienta, ¿cierto?, para determinar el seguimiento de estos pacientes. Y finalmente voy a mencionar unas cosas muy grandes del Doppler obstétrico. Tiene unas indicaciones muy grandes como son la anemia fetal, la restricción del crecimiento fetal y la valoración de las arterias uterinas para establecimiento del riesgo de desarrollar restricción del crecimiento fetal, preeclampsia severa. Pues esto lo voy a dejar más como para que los discutamos en las preguntas. El Doppler valora unos vasos como la arteria umbilical, como la arteria cerebral media, en algunos casos el ductus venoso y las arterias uterinas. Esto pues es un trazo típico de la arteria cerebral media, esto es un trazo de las arterias uterinas, un trazo del ductus venoso. Y pues que se ha demostrado que la valoración de la arteria uterina disminuye la mortalidad perinatal en embarazos de alto riesgo, como he mencionado, en la anemia fetal, en la restricción del crecimiento fetal. Entonces, finalizando pues, para el tamizaje en restricción del crecimiento fetal temprano en preeclampsia severa, más bien esperaré preguntas alrededor de esto que les pueda pues aportar más a ustedes de lo mucho que se puede hablar de esto. Y para patología establecida se pide para restricción del crecimiento fetal y para anemia fetal. No es pues un parámetro único, ¿cierto? Es una arma para soportar la conducta junto con el perfil biofísico, el monitoreo fetal, que sí tiene de importante que es inocuo, no invasivo y que cada vez es de más fácil acceso. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas.